Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algo que ya sabéis, y es de todas esas personas que después de entrar en la calistenia pasan unas semanas, un mes, incluso unos meses, y debido a la frustración que sienten por no lograr tan rápido como pensaban aquello que se habían propuesto, se lo dejan. Y dejad que os diga una cosa, la calistenia no es para gente débil, para llorones, para gente frustrada que enseguida tira la toalla, porque entonces no van a llegar. Yo automáticamente, cuando veo a una persona que realmente tiene buenas skills, tiene una buena full planche, tiene un buen físico conseguido con calistenia, lo único que pienso es que no es un llorón, que no es una persona que se rinda fácilmente, porque si no, ¿sabéis lo que hacen esas personas que entran a calistenia y se dan cuenta de que es demasiado difícil? Se pasan al gimnasio. Que no digo que toda la gente que haya en el gimnasio sea gente débil, sino que hay mucha gente débil yendo al gimnasio porque para ellos es mucho más fácil ir a un sitio, sentarse en una silla y hacer ejercicios en una máquina empujando unos hierros donde no tienes que controlar el peso, donde no hay ningún tipo de estabilización, donde simplemente empujas un poco, sientes que la sangre va al músculo y ¡pum!, a tu casa. Y luego, claro, te sientes bien, pero realmente es mucho más sencillo que la calistenia. Por tanto, mucha gente que ve y quiere conseguir grandes skills, cuando ve lo que tiene que hacer para llegar a ellas, se rinde. Se rinde. Luego hay otra gente que por querer ir demasiado rápido hace las cosas mal y se pierden las lesiones, y las lesiones acaban haciendo que tampoco llegue y se lo acabe dejando. Por tanto, la calistenia requiere de un esfuerzo y sobre todo de una mentalidad fuerte. Vas a tener que ejercer disciplina todos los días sabiendo que vas a tardar mucho en conseguir algo. La gente no tiene paciencia y la paciencia es clave en este deporte. Para conseguir una full planche tienes que saber aplicar la técnica correctamente con la progresión que te toca, aunque eso te haga sentir débil, y hacerlo entrenamiento tras entrenamiento. Y si tardas 3 años, tardas 3 años, si tardas 4, tardas 4, pero tienes que hacer las cosas bien durante el suficiente tiempo. No todos están dispuestos a eso. Entonces, si eres un llorón, si eres un llorica, si eres una persona débil, una persona que se rinde, no te vas a meter a calistenia, y si te metes vas a durar bien poquito dentro. ¿Qué te dice ver a alguien que tiene una full planche impoluta con una forma perfecta? O un muscle up de estos que subes hasta el espacio de la fuerza que haces. O un front lever con dominadas bien estrictas. Eso que te dice que hay una persona detrás que ha entrenado días y días donde otros no hubieran entrenado, que cuando no se sentía con ganas de ir a entrenar, entrenaba, que cuando veía que aún estaba muy lejos de sus objetivos, hacía el entrenamiento que le tocaba ese día, y cuando se sentía débil se callaba la boca y seguía para adelante. No ha sido una persona que no ha entrenado cuando tocaba, que cuando veía que estaba muy lejos entrenaba de la forma errónea para sentir que estaba más cerca y entonces acababa generando lesiones, que cuando ha tenido alguna pequeña lesión se ha desmotivado y ha acabado por ir a entrenar menos o por dejar de entrenar. Ese tipo de gente es la que nunca llega. ¿Qué pasa? Que cuando un principiante entra y ve las redes sociales, ¿qué es lo que ve? Ve a la gente que sí que ha llegado y se piensa que pueden ser como ellos, pero es que la gente que sí que ha llegado es esa gente fuerte de la que estamos hablando. La calistenia exige esfuerzo, disciplina. Muchos entran buscando resultados instantáneos, y déjame decirte que eso no va así. Quizá en el gym lo notes un poquito antes. Y mira, vamos a hablar de dos planos distintos. Por un lado está el plano del físico. El físico en calistenia va a acabar forjándose. ¿Vas a ganar masa muscular? Sí. Ya no te estoy hablando de un tamaño grande, de que si pesas 20 kilos por encima de tu altura. No. No hablo de nada de eso. Hablo de tener un físico pétreo, con tus venas bien esculpido, con las inserciones bien marcadas. Un físico que digas, este tío está fuerte. Ese físico va a llegar, pero va a llegar con los años de trabajo, con los años de sacrificio. Mira a una persona, no que lleve 2 añitos entrenando y veas que está flaco, no. Mira a una persona que lleve 7 años entrenando, 6, 8, 9, 10. ¿Cómo están? ¿Qué físico tiene? Tanto los que se dedican a la resistencia, es decir, muchas series muy largas de dominadas, flexiones, fondos, flexiones de pino, tanto esos como los que hacen skills, cuando llevan mucho tiempo entrenando están fuertes. Tienen buen tamaño muscular y tienen un físico pétreo, duro, que da gusto verlo. Pero para eso requiere de un esfuerzo durante mucho tiempo, ya sea entrenando para buscar ese físico o que el físico te venga como consecuencia del entrenamiento de las skills o del entrenamiento de la fuerza. Y luego, si nos vamos al plano de las skills, cuando tú ves a alguien con una muy buena full planche, un muy buen front, una muy buena skill, ese tío lleva años trabajándola, ha estado luchando durante mucho tiempo. Sobre todo si ves a alguien un poquito más pesado o un poquito más alto, a esa persona le ha costado mucho más llegar. Una persona de 50 kilos, de 1,60, obviamente le va a costar menos llegar, pero igualmente va a tener que poner el trabajo. Cuando veis a alguien haciendo la técnica muy bien de un ejercicio, es decir, ejecutando una skill con una técnica limpia de verdad, vosotros sabéis el trabajo que lleva eso detrás. No tiene nada que ver con ver a alguien que malamente se tira una skill medio forzada, como estos tíos que salen, que llevan entrenando 8 meses y salen tirando una full planche mal hecha.
Lo siento, pero ¿sabes lo que te va a pasar? Vas a seguir haciendo las cosas de esa forma, mal, para querer llegar antes de lo que te toca, te vas a lesionar y vas a acabar dejándolo y nunca vas a llegar a ese nivel alto al que llegan los buenos atletas. Lo siento mucho por decir esto, pero es la realidad y todos lo hemos visto. La gente que lleva un tiempo en calistenia se da cuenta de cómo mucha gente empieza, se va, vuelve, se lo acaba dejando y nunca llegan a tener grandes skills ni a hacer grandes cosas porque la disciplina que se requiere es muy fuerte. Incluso a personas que les gusta la calistenia acaban vendiéndose, no acaban haciendo los sacrificios que toca y por tanto no consiguen las skills. Oye, que no pasa nada porque no llegues, simplemente estás recibiendo lo que das. Esa persona que a lo mejor se pone enfocada durante un mes y luego al siguiente mes ya sustituye un entrenamiento por irse a tomarse una cerveza o sustituye un entrenamiento por quedarse en la cama viendo TikTok o empieza a ser débil o va a entrenar y no hace las cosas como toca, esa persona es la que no va a llegar. Entonces, como bien vengo diciendo, si tú eres una persona débil, frustrada, una persona que se cansa rápido de las cosas, no hagas calistenia, vete al gimnasio, porque no vas a aguantar. La frustración es una de las cosas que vamos a tener que tolerar en calistenia mucho. Va a haber frustración a lo largo de todo el proceso, porque siempre vas a querer ir a más. Y vas a frenarte, no vas a tener la fuerza, o no vas a tener el equilibrio, no vas a tener el control, o no vas a tener directamente lo que hace falta. Va a haber días que vas a sentir que estás más flojo y te vas a frustrar. Va a haber momentos en los que vas a decir, joder, con el tiempo que llevo entrenando esto y aún no me sale, y te vas a frustrar. Va a haber veces que vas a tener una dolencia o una pequeña lesión que tienes que solventar y te va a costar algo más solventarla y vas a decir, joder, estoy frustrado. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Cómo actúas ante eso es lo que va a determinar si vas a llegar a lograr algo o no? Si te vas a convertir en alguien débil, en un mierdas, en alguien que no pudo continuar en calistenia. Oye, no fue por una lesión, ¿vale? No fue porque no se te diera bien, fue porque eres débil. Me hace mucha gracia el, no, yo hacía este deporte o yo hacía esto, pero me lesioné. Y entonces, ¿perdón? Te lo dejaste porque eres débil, porque no quisiste hacer los sacrificios que tocan, porque no aguantaste el tiempo suficiente. El que de verdad tiene pasión, se lesiona, supera la lesión y vuelve. El que de verdad tiene pasión, ve que no se le da bien y lucha hasta que se le da bien, hasta que consigue que se le dé bien. Esas son las personas que acaban llegando. Lo demás son excusas, lo demás son lloriqueos, lo demás es debilidad. Entonces, para todas esas personas que creen que no tienen lo que hay que tener, físicamente puedes llegar a esos niveles. Físicamente puedes llegar a un buen nivel de calistenia. Otra cosa es que mentalmente tengas la fuerza que se necesita para llegar ahí. Y gente, yo creo que hay algo importante que tenéis que hacer ahora mismo y es nada más ni nada menos que mandarle esto a vuestro amigo flojo. Sí, a ese que cuando le decís, oye, vente a entrenar, te dice, hoy no puedo, estoy cansado. A ese es al que le tenéis que mandar este vídeo para que espabile. Así que ya sabéis, mándaselo y suscríbete. Y dile que se suscriba él también. Así que nada, gente, después de este vídeo un poco motivacional, un poco de cruda realidad, me despido. Espero que os haya gustado. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso para todos.